La zona del cuello es una estructura compleja que soporta el peso de la cabeza y permite una gran movilidad, lo que la hace susceptible a lesiones y desgaste. Una mala postura es de las causas más frecuentes. Pasar muchas horas encorvado frente a una computadora, mirando el teléfono, lo que se conoce como cuello tecnológico, o adoptando posturas inadecuadas al leer, ver televisión o dormir, puede sobrecargar y tensar los músculos afectando la parte superior de la espalda. Factores como el estrés, movimientos bruscos, el envejecimiento o una compresión nerviosa puede dejar graves secuelas en esta parte del cuerpo. Para la prevención es importante llevar a cabo algunas actividades diarias, entre ellas, al dormir, adoptar una posición recta del cuello, en el trabajo, sentarse en sillas altas y con respaldos adecuados. Cuando se vayan a subir y bajar objetos, debe hacerse de manera correcta, agacharse flexionando las rodillas y con la espalda estirada llevando el peso lo más cerca del cuerpo. Es importante buscar atención médica si el dolor es severo o si se acompaña de otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza, confusión, entumecimiento, hormigueo o debilidad en los brazos o piernas. En la mayoría de los casos no es grave y mejora con medidas conservadoras, pero un diagnóstico preciso por parte de un especialista es fundamental para determinar la causa subyacente y el tratamiento adecuado. Así es, un tratamiento adecuado va a ser fundamental y un diagnóstico preciso también para esto. Por eso hay que ver el motivo por el cual usted está teniendo dolor cervical y para eso se necesita también una serie de estudios de imágenes que van a ayudar a la revisión física, ¿cierto? Sí, correcto, pero fíjate que nosotros en el dolor cervical nos basamos mucho en la semiología, que es lo que encontramos en el consultorio. Y de ahí, con criterio médico, decidimos si realmente necesita un estudio de imagen que acompañe lo que tú ya viste en el consultorio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos una revisión musculoesquelética completa, vemos cómo están los rangos cervicales, si están completos, si no están completos o si en algún punto tienen dolor, ¿ok? Revisamos cosas básicas como reflejos, sensibilidad, fuerza muscular tanto proximal, que es la que está aquí cerca, como distal, que es la que está aquí en los dedos. Revisamos cómo está la musculatura de la espalda, dorsal, que es la inmediatamente inferior. Revisamos cómo está la musculatura del cuello. A veces la contracción es como más de los músculos que están aquí que los que están aquí atrás, pero se irradia, ¿ok? Y bueno, también revisamos pues cómo está la persona desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Porque es como se hace un overall de cómo está el paciente desde que entra al consultorio. Nosotros lo vamos viendo desde que entra y abre la puerta e ingresa, cómo camina, cómo interactúa, si responde, si sigue instrucciones, cómo están los rasgos de su cara y qué síntomas asociados tiene, ¿ok? Si se le acompaña, por ejemplo, vértigo, si se le acompaña, por ejemplo, un pitico en el oído, que se llama tinnitus, si se le acompaña dolor al tragar, todo eso hay que considerarlo, ¿ok? Y digamos que sí es un examen bastante completo, bastante integral, que luego, si tiene algunos síntomas que nosotros llamamos red flags, que son banderas rojas, entonces pedimos una resonancia para ver qué está pasando ahí en las raíces nerviosas, en la médula y en las vértebras, específicamente ver cómo están configuradas, si tienen algún tema de, por ejemplo, alguna degeneración, si tiene una deshidratación de disco intervertebral, y se corrobora eso con la clínica. Yo he tenido casos en donde la clínica tiene muchos síntomas, está muy afectado, muy limitado, y cuando hacemos la resonancia no sale nada específico en resonancia. Y he tenido casos al revés, una resonancia que tú la ves primero y dices, esta persona no entiendo cómo está activa en su vida diaria, y cuando le preguntas no tiene síntomas. Entonces la idea es unir las dos cosas, o sea, hacer verdaderamente ciencia tanto en el paciente como en la imagen. Por supuesto, y además los hábitos que van a tener, que lo veníamos hablando desde el Sí. principio, hablaban en la introducción de este segmento también sobre el descanso y el Sí. uso también de las almohadas. A veces utilizamos un montón de almohadas en la cama o queremos utilizar estructuras que de repente no sabemos ni siquiera si son anatómicas para nosotros. Entonces esto también puede influenciar. Sí, correcto. Ahí en ese caso lo más importante es que la cervical esté alineada con el resto de la columna, porque en el momento que está muy por arriba, muy por debajo, se van a tensar esos músculos y va a generar dolor. El tema de dormir es todo un estudio porque resulta que tú te puedes poner en una posición específica para dormir, que es la más digamos, fisiológicamente saludable, para ponerle una palabra, pero ¿en cuántos minutos pasas tú en esa posición? Porque nosotros no dormimos como una momia, nosotros nos movemos, ¿verdad? Entonces, bueno,
digamos que comenzamos con la postura que es lo más saludable y bueno, durante la noche veremos qué pasa. Importante también, tocaste un tema de rectificación cervical. Sí. Hay que hacer una pesquisa de cómo está la alineación de la cervical, sobre todo en personas que han estado en accidentes automovilísticos con un impacto por detrás, lo que genera un latigazo o una caída que hace que esa cervical esté rectificada y eso produce dolor cervical crónico y el paciente no sabe de dónde viene. Entonces tú en el interrogatorio, por eso es que también es tan importante interactuar con el paciente y preguntarle si tuvo un choque o tuvo una caída importante en su vida, digamos, en sus años pasados, que hizo que él entonces presente estos síntomas y no tenga claro el origen. Entonces ahí, el tener este tipo de pacientes, por ejemplo, una de las preguntas que nos habían llegado cuando anunciamos este programa es si se puede recuperar la curvatura de esta cervical o si queda totalmente rectificada. Sí, sí se recupera, pero hay que estar constantemente encima de ella. Yo mis pacientes que tienen rectificación cervical los veo cada 6 meses para verlos fuera de crisis. O sea, no es lo mismo recibir un paciente que está en crisis de dolor 10/10, que tienes que atacar muchas cosas a la vez, a lo mejor hay que medicarlo, hay que usar otras herramientas, que con un paciente que ya, digamos que controlaste todo lo que estaba como perturbando su vida o limitándolo y tiene un dolor 1/10. Entonces ahí tú te enfocas en flexibilizar la curva y hacer un fortalecimiento y mejorar flexibilidad general también. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer también un alto en la entrevista porque nos corresponde también ver el día de hoy algunas recomendaciones. En esta oportunidad te lo vamos a ver en Salud a tu alcance. Hola, buenas tardes. Mi nombre es la doctora Marisabel Ruiz y soy especialista en medicina regenerativa. La medicina regenerativa surge de la necesidad que yo siempre le explico a los pacientes, que cuando nosotros nos formamos como médicos siempre vamos directo a una enfermedad, a tratar un síntoma o a tratar algún tipo de problema en nuestro cuerpo y no nos enseñan a prevenirla. Los fármacos o los medicamentos generan inflamación y normalmente cuando los indicamos ya es un poco tarde para disponer o utilizar nuestro poder regenerativo que se encuentra en nuestro cuerpo. Entonces la medicina regenerativa trata de enfocar desde un punto de vista holístico o global a todos los pacientes, incluso antes de que se nos presenten las enfermedades. Podemos ayudarnos con la cámara hiperbárica, la medicina ortomolecular o comúnmente llamado sueroterapia y las terapias con ozono grado médico. Todas tienen un punto de vista, un objetivo distinto en nuestro cuerpo, pero lo que se busca es estimular básicamente nuestras células madre, que son básicamente nuestros caballitos de batalla a la hora de regenerar todos los tejidos y prevenir enfermedades degenerativas. El ozono genera un efecto sistémico antiinflamatorio y también va a hiperoxigenar los tejidos. Podemos colocarlo como terapia sistémica, ya sea por autohemoterapia mayor o menor o por terapia local, ya sea directamente en la lesión musculoesquelética que presente el paciente. Y nos podemos también ver apoyados con la parte de medicina ortomolecular, que son los sueros, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Porque muchas veces, o bueno, la mayoría de las veces, a nosotros no nos enseñan a comer y realmente tenemos déficits nutricionales que prolongados en el tiempo, pues nos hace propensos a sufrir estas enfermedades degenerativas como puede ser la osteoartrosis, la enfermedad de Alzheimer o incluso la enfermedad de Parkinson. Entonces, todas estas terapias están básicamente con el objetivo de prevenir esas enfermedades y nosotros llegar a una vejez sin necesidad de tomar 50 pastillas y que podamos tener una adultez digna. ¿Okay? Yo soy la doctora Marisabel Ruiz, especialista en medicina regenerativa. Nos puedes encontrar en el centro o en las redes sociales de Oxigenarte, @oxigenarteve, y a mi persona en mi Instagram profesional, @doctora.mruiz95.
Y de esta forma nos corresponde realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero a regreso nos acompaña la doctora Eti Ociel, quien es la especialista encargada el día de hoy de explicarnos sobre el dolor cervical y vamos a ver esas alternativas, terapias, tratamientos, si hay equipos que nos ayuden a recuperar mucho más rápido, eso lo vamos a conocer a regreso. Así que no se parte de la programación, nuestras cuentas @salud_gb y @DanielaJSalas. Volvemos.